Importar rangos de hojas externas. Verán, esta es una temática que se utiliza mucho, ¿no? Resulta ser que yo necesito desde una hoja electrónica jalar datos de otra hoja electrónica, ¿sí? En Google. Eso se da bastante, es muy común, ¿no? Que yo de una hoja requiera información de otra hoja, ¿sí? De otro archivo de hoja electrónica de Google. Entonces, para eso tenemos que partir primeramente a estar importando rangos entre hojas internas del mismo archivo. Vamos a partir de ahí, ¿no? Es decir, yo quiero que la sumatoria de estas dos celdas se me refleje en un reporte en otra hoja electrónica del mismo archivo. Si yo, por ejemplo, aquí yo veo ahorita un 35, si por ejemplo yo aquí sumara 100, aquí le diera 100 de valor, pues aquí ya me hizo la sumatoria de 130, ¿no? Esto se utiliza para hacer reportes de un concentrado de datos, de captura. Yo genero que se me vaya reflejando conforme yo vaya actualizando un reporte en otra hoja, ¿no? Eso es muy común y son funciones o son procedimientos que nos solicita mucho más en las altas direcciones para la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a hacer este ejemplo muy sencillo, ¿no? Le voy a dar igual, ¿sí? Posteriormente me voy a la hoja donde voy a obtener los datos, ¿sí? Y los voy a obtener de la columna A y voy a hacer una sumatoria más A2. Le doy Enter y vamos a ver qué pasa. Aquí lo que pasó fue que lo tenía en color blanco. ¿Ok? Ahora, ya con eso yo ya ajusté, ya le estoy solicitando a hoja electrónica que me jale los datos. Aquí están las referencias. Desde la hoja A1 que está en el mismo documento, de la celda A1, ¿sí? Que se traiga ese dato y luego que lo sume de la misma hoja 1 a la celda 2, que se traiga ese mismo dato y lo sume, ¿sí? De esta manera, pues me da un 20, ¿no? Si yo por aquí modifico a 30, vamos a ver cuál es el efecto. Me hace la sumatoria 30 más 10. ¿Por qué? Porque mi fórmula dice, oye, tráete el valor que está ubicado en la hoja 1, celda A1. Y tráete el valor que está ubicado en la hoja 1, celda A2 y luego súmalos, ¿sí? Y pues de esa manera yo puedo importar rangos de diferentes hojas externas, ¿no? Ahorita son rangos de hojas en el mismo archivo, ¿sí? Ahora, el caso para este ejemplo es el siguiente, ¿sí? Y tiene mucha parte de lógica de importar rangos de celdas entre hojas internas de un archivo. Ahora yo necesito importar rangos de hojas que se encuentran ubicadas en otros archivos de manera externa. Verán, yo aquí tengo un caso en el cual yo le doy un valor y me va a entregar un resultado de color. Es decir, yo tengo una hoja externa, ¿sí? De la cual extraigo en base a un índice o una clave un valor de otra columna. Por ejemplo, si yo pongo 100, me entrega un azul. Si yo pongo 125, me entrega un rojo. ¿Ok?
¿De dónde se extrae esos datos? De una hoja externa, ¿sí? Se fijan, esta ya es otra hoja, ¿sí? Que tiene sus propias, otra hoja de cálculo que tiene sus propias fichas o hojitas dentro. Entonces, a la hora que yo le doy 100, pues busca 100 y me trae azul. Si yo le doy 200, me trae el color verde, ¿sí? Primero tenemos que ponernos en contexto, ¿sí? Por eso estoy ahorita explicando cómo funciona esta mecánica. Yo pongo un valor, insisto, y hoja electrónica, hoja de cálculo de Google va, ¿sí?, hacia esta hoja, localiza el 100 y me entrega el resultado. Eso es un caso típico también a la hora de manejo de intervalos externos. ¿Sí me explico? Eso es muy clásico, en el cual yo tengo en diferentes hojas diferentes datos que están distribuidos y necesito hacer el concentrado de esos datos que están distribuidos en diferentes hojas físicas que están en la nube, traérmelos a un concentrado de hojas, en el cual yo reporteo, ¿no? En el cual yo entrego o traigo todos mis reportes. Es decir, el área de ventas genera sus propios datos, el área de administración genera sus propios datos, el área de sistemas los suyos, mercadotecnia los suyos. Entonces, si el dueño del negocio quiere hacer un concentrado, un consolidado de todos esos datos para generar, para que le traiga información y poder tomar decisiones, pues entonces aquí es donde se utiliza la importación de rangos de hojas externas para llevarlos a un mismo lugar, ¿sí? A una hoja en el cual me genere un reporte y se pueda tomar una decisión. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? Ya una vez que entendimos la problemática, pues vamos a requerir dos fórmulas. Vamos a requerir la fórmula de buscar, ¿sí? Y buscar, que me permite buscar, se trae hace una búsqueda de manera vertical. Es decir, buscar se encarga de un rango que tú le indiques, ¿sí? Y también indicándole qué columna es la que él te va a entregar, ¿sí? Él se va a buscar de manera vertical, ¿sí? O sea, del 1 hacia el 21, esa es de manera vertical. De manera horizontal sería del A a la J, esa es la dirección. Entonces, él va a traer en base a algún índice, ¿sí? Y en base a la columna que tú le digas que te entregue como resultado, pues va a traer los valores correspondientes, ¿sí? En este caso, ¿sí?, él hace búsqueda como índice, toma A, y como vector o como columna de resultado, pues te entrega B. Así funciona la fórmula. Entonces, en base a esto, ¿sí?, y en base a lo que implica el concepto de la fórmula buscar, pues tiene tres parámetros, ¿no? Tiene un parámetro que se llama valor de búsqueda, que es el valor que tú quieres buscar, ¿sí? En este caso el 100, 125, cosas así. Requiere un intervalo, ¿sí? Ojo, este intervalo vamos a echar mano de otra fórmula, ¿sí? Pero él requiere un intervalo. Buscar B requiere un intervalo, es decir, el bloque de dónde va a tener que hacer búsquedas, ¿sí? Y nos entrega el índice resultado, el vector resultado, es decir, una vez que encuentro el valor, ¿qué valores son los que quiere la columna que quieres que te entregue como resultado? ¿Sí? En este caso, esta la toma como valor de búsqueda y este sería el valor resultado, la columna B. Aquí yo les recomiendo algo, ¿sí? Acuérdense que en este curso o en esta capacitación lo que se pretende es que ustedes manejen la ofimática en la nube. No es
una capacitación para trabajo de fórmulas, ¿sí? Si requerimos ya ese tipo de capacitación, bueno, ya lo vamos a ir viendo con otro tipo de cursos ya más especializados al trabajo de fórmulas, ¿sí? Ahorita lo único que quiero que entiendan o que les quede bien claro es que sí, hoja electrónica de Google puede extraer información de hojas externas, ¿sí? Hojas que se encuentran ubicadas no necesariamente en esta zona, sino que son archivos independientes del mismo hoja electrónica de Google. Entonces, ya identifico cómo funciona la fórmula, ¿no? Tiene un valor a buscar, el rango de dónde va a buscar, la columna que me va a entregar como resultado y bueno, si está ordenada o no está ordenada, ¿no? Esta es otra opción, ¿no? Básicamente lo más crítico son estas tres fórmulas, estos tres conceptos o tres parámetros, ¿ok? Entonces, yo tengo el valor de búsqueda sin problema, el índice que me va a entregar también sin ningún problema, porque lo identifico. Donde empieza la situación crítica es la importación del rango, ¿sí? Y para eso vamos a tener que usar esta fórmula que se llama import range, ¿sí? El cual tiene tres parámetros, ¿sí? Tiene clave de la hoja de cálculo, es decir, es una clave que identifica esta hoja en la nube, ¿sí? Para que pueda encontrarla en la nube privada o en la nube pública, dependiendo el caso, ¿sí? Para que la pueda encontrar en internet, ¿sí? Ahorita veremos de dónde se saca esa clave. También maneja la parte de el intervalo, ¿sí? O el rango que quiero referenciar. Es decir, este sería el rango, ¿no? Este sería el rango de lo que quiero buscar, ¿sí? La columna A y la columna B. De la hoja 1. De la cadena, esta sería la cadena, hasta aquí. Entonces, ya con esas partes, desmenuzándola, vamos a comenzar a trabajar. Yo le doy igual, ¿ok? Le doy buscar B, ¿ok? Mi valor de la búsqueda, pues va a ser H2, ¿sí? Es el valor que yo voy a buscar. Punto y coma, el intervalo, ¿sí? Ahorita este intervalo, aunque me va a marcar error, pero ahorita lo voy a dejar únicamente indicado, ¿sí? Vamos a ver, vamos a poner aquí un intervalo. Ok, ahorita, hasta ahí. Posteriormente le vamos a dar el índice que nos va a entregar. En este caso, el índice sería la A pertenece al índice 1 y la B pertenece al índice 2 y así sucesivamente. En este caso, la columna B, que sería el índice 2. Aquí me lo pide numérico. Vamos a ponerle aquí 2. ¿Ok? Y por default vamos a poner false. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Sale? Hasta ahí. Ahorita definitivamente me está marcando un error. ¿Por qué? Porque no está ahorita identificado el rango, ¿no? Ahora sí, el rango, ¿cómo lo voy a extraer? De una hoja externa. Bueno, el rango lo vamos a extraer con esta fórmula. Import
range. Importar datos de una hoja de cálculo. ¿Ok? ¿Hasta ahí es claro? Los dos intervalos, los dos estatutos que me solicita esta función es clave de hoja de cálculo. ¿De dónde me traigo la clave de la hoja de cálculo? Ya les voy a decir. ¿De dónde me la voy a traer? Me la voy a traer, me voy a mi hoja de cálculo, desde donde empieza la diagonal, ¿sí? Después del D, hasta donde termina la diagonal invertida, antes del edit. Esa es la clave y esa clave es única para esta hoja electrónica. No hay otra clave en todo el mundo que tenga clave de hojas electrónicas en Google que se repitan, ¿sí? Todo genera en todas las hojas electrónicas generan esa clave, ¿sí? En el mundo. Entonces, esas hojas electrónicas en la infraestructura de Google, pues nunca se van a duplicar. Entonces, esta es única. Entonces, copio esa clave. ¿Ok? Bueno, vamos a copiarla. Hasta ahí. Ahora, acuérdense, en cuanto a cadenas, ¿sí? Tiene que ir, cuando es una cadena, tiene que ir con dobles comillas, por lo menos aquí en Google. ¿Ok? Ahora me pide el otro rango, el otro estatuto. El otro estatuto me dice, ok, ya me identificaste la hoja que contiene el rango que tú necesitas. Ahora necesito que me identifiques el rango con exactitud, ¿sí? Pues en este caso, el rango con exactitud sería este. Me voy a hoja electrónica, le pongo aquí esto. Vamos a ver. Perdón. Ok, aquí necesito mi rango. Vamos a ver. Rango. Vamos a ponerle perdón, es dobles comillas. El rango va a ser hoja 1. Vamos a ponerle aquí. De hecho, aquí me dice el tipo de sintaxis. Vamos a copiarla para que sea igual. ¿Qué rango va a ser? Va a ser hoja 1, ¿sí? Y luego va a ser del A1 al B3. Aquí se ve del A1 al B3. Entonces vamos a ponerla acá. Del A1 al B3. Y pues listo. Ok. Hasta aquí vamos a ver el comportamiento. Permítanme. Ok. Vamos a hacer. Okay. Aquí va un espacio. Aquí va un espacio. Es hoja 1. Ahí está. Falso, falso, ok. Vamos a ver, mi referencia es H2. Si yo le pongo 100. Por aquí nos falta un dato. No, perdón. No. Aquí me equivoqué, es acá. Ahí está. Ok. Lo estaba poniendo en una celda que no tenía referencia. Entonces, ya con eso ustedes ya pueden hacer referencia a celdas externas de otra hoja de cálculo, ¿no?
Entonces, como ustedes pueden ver, aquí vamos a poner valor a buscar, ¿sí? Y vamos a repasar un poquito, ¿ok? Las dos fórmulas que vamos a utilizar es buscar B e importar rango. Lo que está haciendo lo que te solicita buscar B son tres valores. El valor de la búsqueda, en este caso esta zona, el intervalo va a ser esto, ¿sí? Y el índice, es decir, lo que me vas a entregar, ¿sí? Como resultado, ¿ok? Y bueno, el falso implica el orden, ¿no? Si es ascendente o descendente. Aquí no hay tanto problema en ese aspecto. Ahora, para yo traerme el rango, que es este segundo valor aquí de la fórmula buscar, ¿sí? Pues yo tengo que echar mano de una fórmula, ¿sí? De una función que se traiga un rango externo, ¿sí? Y esa fórmula es importar rango. Importar rango me solicita para los estatutos, en sus parámetros, es clave de la hoja de cálculo, ¿sí? La clave de una hoja de cálculo es esta, es un número único que identifica esa hoja de cálculo en la nube. Para la hoja de cálculo que ahorita estamos nosotros trabajando es esta, si se fijan cambia, y así sucesivamente, ¿no? Entonces necesito esa clave y además necesito el intervalo, la cadena del intervalo, ¿sí? Entonces le estoy diciendo, oye, mi intervalo dentro de esta hoja electrónica que está asignada con esta clave, mi intervalo es, o mi grupo de datos donde vas a extraer donde vamos a extraer esa información es, la referencia es hoja 1, vámonos, hoja 1, y el rango de la hoja 1 es de A1 a B3, de A1 a B3, ¿sí? Y pues con eso comenzaría él a hacer su correspondiente búsqueda, y con eso me empieza a traer los datos según lo que aquí se necesite, ¿no? Pues con esto culminamos la parte de importar rangos de las hojas externas. Espero haya sido claro, se trató de explicar de manera muy breve, pero aquí lo más importante es que ustedes lo practiquen, ¿sí? Analicen bien el video, hagan paso por paso lo que se hace en la grabación para que ustedes vayan razonando y vayan adquiriendo el conocimiento de manera adecuada. Pues con esto culminamos la parte de importar rangos de hojas externas. Nos vemos en la próxima. Saludos.